Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, les va a volar la cabeza. Algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que tiene a muchos seguidores preguntándose qué está pasando. Prepárense porque vamos a hablar de una decisión que ha tomado ni más ni menos que nuestro querido Can Yaman. Sí, señores y señoras, el galán turco que ha conquistado corazones a nivel mundial ha tomado una decisión impactante. Y es que, al parecer, no quiere más escenas de amor en sus proyectos. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Nos quedaremos sin esos besos apasionados y miradas que nos roban el aliento. Quédense conmigo hasta el final porque vamos a desmenuzar esto a fondo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras primicias y análisis. Vamos allá. Imaginen la escena. Estamos acostumbrados a ver a Can Yaman en papeles de protagonista romántico, de esos que te hacen suspirar con solo una mirada. Sus personajes suelen ser apasionados, intensos, y sí, a menudo envueltos en dramas amorosos que nos atrapan capítulo tras capítulo. ¿Quién no recuerda su química explosiva con Demet Özdemir en Erkencikus? O su papel en Dolunay, donde las escenas románticas eran el pan de cada día. Can Yaman se ha forjado una carrera en gran medida gracias a este tipo de roles, convirtiéndose en un ícono del romance moderno en la televisión turca. Sus admiradores lo adoran precisamente por esa entrega en las escenas de amor, esa chispa que transmite, esa forma de interpretar la pasión que para muchos lo definía. Pero sorpresa. Parece que el actor está buscando un nuevo rumbo, un giro de 180 grados en su carrera. Las noticias han llegado como un relámpago, y es que, según diversas fuentes y reportes de la prensa especializada en Turquía, Can Yaman habría tomado la firme decisión de no participar en proyectos que incluyan escenas de amor. Sí, lo han oído bien. No más besos, no más declaraciones apasionadas frente a la cámara, al menos no en la forma en que estábamos acostumbrados a verlo. Esto ha generado un auténtico terremoto en el fandom y en la industria. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué esta drástica determinación? Las especulaciones son muchas y muy variadas, y es precisamente en eso en lo que vamos a profundizar hoy. Una de las teorías más fuertes que circulan es que Can Yaman está buscando una evolución profesional. A sus 33 años, es natural que un actor, especialmente uno que ha alcanzado gran fama en un género específico, quiera diversificar su carrera. Quiere explorar nuevos géneros, demostrar su versatilidad y quizás sacudirse la imagen de galán romántico, que si bien le ha traído éxitos, podría empezar a sentirse como una etiqueta limitante. Tal vez siente que ya ha explorado a fondo el género romántico y desea dar un giro hacia roles más complejos, quizás de acción, drama puro, thrillers psicológicos, o incluso comedias donde el romance no sea el motor principal de la trama, sino un elemento más secundario. Podría estar buscando papeles que desafíen sus límites actorales, que requieran una entrega emocional diferente y le permitan mostrar otras facetas de su talento que hasta ahora han estado un poco eclipsadas por sus roles románticos. Otra posibilidad, y esta es más personal y quizás más difícil de confirmar, es que haya alguna razón de índole privada. Quizás está en una etapa de su vida donde prefiere mantener su vida sentimental más reservada y evita las escenas que puedan generar especulaciones, malentendidos o incluso celos en su entorno personal. En el mundo de la fama, la línea entre la vida privada y la pública puede ser muy delgada, y quizás Yaman busca trazar una línea más clara. O tal vez, y esto es algo que se rumorea con fuerza y que tiene mucho sentido, esté enfocado en proyectos internacionales y en Hollywood. El mercado estadounidense, por ejemplo, tiene demandas y expectativas diferentes. En Hollywood el romance no siempre es el eje central de las historias de éxito, a menudo, los protagonistas se sumergen en mundos de acción trepidante, intriga o dramas históricos épicos. Pensemos en actores que han hecho transiciones exitosas a papeles de acción o de personajes más oscuros y complejos, y Yaman podría estar apuntando precisamente a esa dirección, buscando consolidarse en una industria global. Además, no podemos olvidar que Can Yaman ha estado trabajando activamente en proyectos internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare. Aunque su personaje en esta serie sí tiene elementos románticos, la serie en sí misma explora otros géneros como el thriller y el drama policial. Esto podría ser una señal clara de su interés en continuar por ese camino, un camino donde el romance no sea el protagonista absoluto, sino un ingrediente más dentro de una narrativa más amplia y versa.
Esta experiencia en Italia, donde ha sido recibido con gran entusiasmo, le ha abierto puertas y perspectivas diferentes. Lo que es innegable es que esta decisión, de confirmarse en todos sus futuros proyectos, marcará un antes y un después en su carrera. Para muchos de sus fans más acérrimos, las escenas de amor, la química que él proyecta, son un componente clave de su atractivo y de la razón por la que lo siguen. La pregunta que surge de inmediato es, ¿serán capaces de adaptarse a un Can-Yaman sin ese componente romántico tan distintivo? ¿O acaso descubrirán nuevas razones para admirarlo en roles diferentes, en historias que pongan a prueba su capacidad actoral en otros registros? Es un reto tanto para él como para su audiencia. Pensemos en el impacto que esto puede tener en la industria turca. Sus series románticas, como mencionamos, han sido éxitos rotundos, tanto en Turquía como en el extranjero, funcionando como verdaderas máquinas de exportación de talento y cultura. Si Can-Yaman, uno de sus rostros más reconocidos y deseados a nivel internacional, se aleja de este género que tanto rédito le ha dado, ¿quién ocupará ese nicho? Las productoras turcas tendrán que reevaluar sus estrategias de producción y apostar por otros tipos de historias para mantener su alcance global y su atractivo internacional. Es un desafío interesante sin duda, y podría marcar una nueva era en la narrativa de las producciones turcas. Y hablando de desafío, es importante mencionar que él ya ha demostrado tener madera para otros géneros, más allá del romance puro. Su interpretación en Erkencikus, si bien es fundamentalmente una comedia romántica, también tiene mucho humor físico, momentos de comedia de enredos y una energía que va más allá de las simples declaraciones de amor. Y como mencionamos, en Italia ha explorado otros matices, demostrando una capacidad para desenvolverse en contextos dramáticos y de intriga. Así que aunque su imagen pública esté muy ligada al romance, su capacidad actoral no se limita a ello, y podríamos estar a punto de ver a un Can-Yaman completamente nuevo, explorando terrenos que nos sorprenderán gratamente. Por supuesto, no faltan quienes critican esta decisión, argumentando que está desperdiciando su carisma y su físico, que son indudablemente muy atractivos y perfectos para los papeles románticos que lo catapultaron a la fama. Se argumenta que está cerrando puertas a un tipo de éxito que ya tiene asegurado. Sin embargo, creo que debemos darle el beneficio de la duda y reconocer la valentía de un artista. Un actor talentoso busca crecer, experimentar y reinventarse. Si Can-Yaman siente que necesita este cambio para sentirse realizado profesionalmente, para seguir aprendiendo y para no estancarse, entonces es una decisión valiente y respetable. No todos los actores quieren quedarse en su zona de confort, viviendo de éxitos pasados. Algunos buscan salir de ella para demostrar de lo que son capaces, para desafiarse a sí mismos y para ampliar su legado. Además, esta decisión podría abrirle puertas a otros tipos de público. Quizás aquellos que no son tan fans de las telenovelas románticas, que las encuentran un poco predecibles o melosas, ahora puedan interesarse en sus proyectos. Imaginen a Can-Yaman en una película de acción al estilo Hollywood, con secuencias de lucha y persecuciones, o en un drama histórico con personajes complejos y matizados. Las posibilidades son enormes y podrían atraer a una audiencia más amplia y diversa. Nosotros, como espectadores, como fans, podemos verlo como una oportunidad para descubrir una nueva faceta de este actor que tanto nos ha dado y que tanto nos ha hecho soñar. A veces los cambios más drásticos, los que nos sacan de nuestra rutina, son los que nos llevan a descubrir cosas que ni siquiera imaginábamos que nos gustarían. Y para los que si amamos sus escenas románticas, siempre quedarán sus proyectos pasados para revivir esos momentos que nos hicieron suspirar. La memoria de esos besos y miradas apasionadas, de esa química que transmitía, no se borrará y seguirá siendo parte de su legado. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans están divididos, unos apoyan su decisión de evolucionar y buscar nuevos horizontes, otros expresan su decepción, temiendo que pierda su esencia. Los debates son intensos, las opiniones muy diversas y las especulaciones infinitas. Y es precisamente por eso que quería traer este tema al canal, para que podamos analizarlo juntos, compartir nuestras impresiones y especular sobre el futuro de Can-Yaman. ¿Y cómo se traducirá esto en la práctica? Aún está por verse. Quizás las productoras, tanto turcas como internacionales, comiencen a ofrecerle guiones con tramas más enfocadas en la aventura, el misterio, el suspense, o el desarrollo de personajes en solitario, sin la necesidad de un arco romántico central. O quizás él mismo, con su creciente influencia y su agencia de representación,
esté desarrollando proyectos propios en esa línea, buscando activamente roles que se alineen con esta nueva visión de su carrera. Lo que es seguro es que los próximos años de su carrera serán muy interesantes de seguir, porque estamos ante un punto de inflexión crucial. Para finalizar este punto diría que esta decisión no es necesariamente una renuncia al amor en su vida personal, sino una elección profesional y artística. Es una forma de separar la vida pública de la privada, y de enfocar su carrera hacia un camino que él considera más enriquecedor, desafiante y que le permita crecer como actor. Es una forma de decir, soy más que un galán romántico, soy un actor con mucho que ofrecer y estoy listo para demostrarlo en diferentes escenarios. Es un mensaje de madurez artística y de ambición. En resumen, la noticia de que Can Yaman estaría diciendo adiós a las escenas de amor en sus proyectos es, sin duda, una de las más impactantes del momento en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Ya sea por buscar una evolución profesional, por explorar nuevos géneros, por motivos personales o por una combinación de todos ellos, lo que queda claro es que el actor está en busca de un nuevo camino, de un nuevo capítulo en su carrera. Esta decisión podría redefinir su trayectoria, abrirle puertas a oportunidades que antes no había considerado y quizás, consolidarlo como un actor versátil y de talla internacional. Y aunque para algunos esto signifique un adiós a sus personajes más románticos y a los momentos que tanto amaron, para otros representa la emoción de ver a un artista talentoso crecer, desafiarse y reinventarse. Estaremos muy atentos a sus próximos pasos, a las series y películas que elegirá, y a la forma en que esta decisión moldeará su futuro. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta decisión de Can Yaman? ¿Apoyan su búsqueda de nuevos horizontes actorales y su deseo de evolucionar como profesional, o creen que está desperdiciando su innegable potencial y carisma en el género romántico? ¿Qué tipo de roles les gustaría ver en él? ¿Se imaginan a Can Yaman en una película de acción, en un drama histórico, o incluso en un thriller psicológico? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son ustedes quienes hacen este canal vibrante. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido enganchados y les ha hecho reflexionar, no olviden dejarme un buen me gusta, que eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a traeros las noticias más candentes. Compartan este vídeo con sus amigos, esos que también son fans de Can Yaman, o que disfrutan de las noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Que la noticia llegue a todos. Y por supuesto, si aún no son parte de esta comunidad, si este es el primer vídeo que ven, les invito una vez más a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.